Javier Ortega se levantó antes de que sonara su despertador, no porque quisiera, sino porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a la rutina. Tenía 28 años y trabajaba en una tienda de conveniencia en una colonia modesta de la Ciudad de México. Su vida era sencilla. Se levantaba temprano, tomaba un café rápido y salía caminando al trabajo. No tenía coche ni grandes lujos, pero tampoco se quejaba. Ese día, como cualquier otro, se puso su uniforme, agarró su mochila y salió. En el camino, pasó por la misma panadería de siempre y compró un bolillo para desayunar. La señora del puesto le sonrió como cada mañana, pero él solo le devolvió un gesto leve. No era un hombre de muchas palabras. Llegó a la tienda a tiempo para el turno nocturno. No era su favorito, pero pagaba un poco más. Pasaban pocas personas a esas horas, lo que significaba que tenía tiempo para pensar, aunque no tenía muchas cosas en la cabeza últimamente. Su vida era repetitiva, sin sorpresas. A eso de las 10, una mujer entró con un bebé en brazos. Su aspecto llamó la atención de Javier de inmediato. Tenía el cabello rubio enredado, la ropa sucia y una expresión de cansancio absoluto. Caminaba con cautela, como si no quisiera llamar la atención, pero sus movimientos delataban su desesperación. Tomó un paquete de pan, 1 litro de leche y un frasco de comida para bebé. Luego caminó hasta la caja. Javier observó cómo metía una mano en su bolsillo y sacaba un puñado de monedas. Las puso sobre el mostrador y empezó a contarlas con los dedos temblorosos. «Faltan 10 pesos», dijo el cajero sin inmutarse. La mujer frunció el ceño y revisó en su otro bolsillo. Sacó 2 monedas más, pero seguía sin alcanzar. Miró los productos y con un suspiro apartó la comida del bebé. Javier sintió un nudo en el estómago. Ese pequeño frasco era probablemente lo único que su hijo iba a comer en todo el día. «Ponlo en mi cuenta», dijo antes de pensarlo demasiado. La mujer levantó la vista y lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de agotamiento y vergüenza. Abrió la boca, pero no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza, tomó las bolsas y salió rápidamente de la tienda, abrazando a su hijo con fuerza. Javier la vio alejarse por la ventana. Algo dentro de él le dijo que esa mujer no era cualquier persona, no era solo una madre sin hogar. Había algo en ella que no encajaba, pero lo que menos esperaba era que, horas después, su rostro apareciera en todos los noticieros del país. Javier llegó a su departamento poco después de la medianoche. Era pequeño, apenas una habitación con una cama, una mesa con 2 sillas y una cocineta. No tenía lujos, pero tenía lo suficiente. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la silla con un suspiro. Su turno había sido como cualquier otro, pero no podía dejar de pensar en la mujer de la tienda. Su mirada lo había perseguido toda la noche. Había algo en ella, en su manera de aferrarse al bebé, en la forma en que apretaba los labios cuando se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero. Encendió la televisión para despejarse un poco. No esperaba encontrar nada interesante, solo los mismos programas de siempre. Pero en cuanto el noticiero nocturno apareció en la pantalla, su cuerpo se tensó. La imagen de la mujer que había ayudado llenaba la pantalla. Valeria Balmaceda, hija del empresario Sebastián Balmaceda, lleva más de 1 año desaparecida. Su familia continúa buscándola y ha ofrecido una recompensa millonaria a quien pueda dar información sobre su paradero. El estómago de Javier se encogió. No podía ser una coincidencia. Las imágenes continuaron apareciendo. Era ella, la misma mujer de la tienda, la que había contado monedas con desesperación, la que había intentado dejar la comida de su bebé. Javier sintió un escalofrío. Como nadie la había reconocido antes, quizás porque su cabello ahora estaba enmarañado y oscuro, muy diferente a las fotos elegantes de la televisión. Quizás porque la gente en la colonia estaba demasiado acostumbrada a ver rostros cansados y hambrientos como para detenerse a mirar los detalles. Las tomas mostraban fotos antiguas de cuando aún vivía con su familia, en eventos de gala, rodeada de lujos, con vestidos elegantes y una sonrisa que ahora parecía de otra persona. En una de las imágenes aparecía al lado de su padre, un hombre de mirada dura con el ceño fruncido y el porte de alguien acostumbrado a que todo salga a su manera. La voz de la presentadora siguió sonando de fondo. Valeria desapareció sin dejar rastro cuando tenía 6 meses de embarazo. Desde entonces, su padre ha movido influencias para localizarla, pero sin éxito.
Cualquier información sobre su paradero será bien recompensada. Javier apagó la televisión de golpe. Su corazón latía con fuerza. La mujer de la tienda no solo estaba perdida, estaba siendo buscada en todo el país. Se pasó una mano por la cara, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo era posible que alguien como ella terminara en una situación así? Una heredera de una de las familias más ricas del país, vagando por las calles con su hijo, sin dinero, contando monedas en una tienda de barrio. Se levantó de la silla y caminó por la habitación. Parte de él le decía que no era su problema. Él solo había hecho una buena acción, como cualquier otra persona lo habría hecho. Pero otra parte, una más fuerte, sabía que algo no encajaba. Si realmente había estado perdida por más de un año, ¿por qué no intentó volver? ¿Por qué estaba sola, sin ningún tipo de ayuda? La imagen de ella abrazando a su bebé se le vino a la mente. Algo la había llevado a esa situación, y fuera lo que fuera, no parecía algo que pudiera resolverse con solo hacer una llamada. Javier se dejó caer en la cama, pero sabía que no iba a poder dormir. Tenía que encontrarla, antes de que alguien más lo hiciera. El sol apenas comenzaba a salir cuando Javier se levantó, con el mismo pensamiento que le había quitado el sueño toda la noche. Tenía que encontrar a la mujer antes que alguien más lo hiciera. Se vistió apresurado, se echó la mochila al hombro y salió de su departamento. Mientras caminaba hacia la tienda, intentaba convencerse de que estaba exagerando. Quizás la mujer ya se había ido, quizás había encontrado otro lugar donde quedarse, pero algo en su interior le decía que Kun seguía cerca. Cuando dobló la esquina de una calle secundaria, la vio. Estaba sentada en el suelo, con el bebé en brazos, apoyada contra la pared de un callejón estrecho. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cansancio la estuviera venciendo, pero al sentir pasos, levantó la vista rápidamente. Javier notó el miedo en sus ojos. No era solo agotamiento, era miedo real. Se agachó frente a ella con cautela. «No te asustes», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudarte». Ella lo miró con desconfianza. «No necesito ayuda», murmuró sosteniendo al bebé con más fuerza. Pero su voz decía lo contrario. Estaba cansada, perdida y asustada. Javier suspiró y señaló la bolsa de plástico junto a ella. Dentro había restos de un pan que parecía duro y un pequeño biberón casi vacío. «Mira, sé que no me conoces, pero no puedes quedarte aquí», dijo con calma. «Hace frío y este no es un buen lugar para un bebé». Ella bajó la mirada pero no respondió. Javier no sabía por qué lo estaba haciendo. Él no era de los que se metían en los problemas de los demás. Pero algo en ella lo hacía imposible de ignorar. «Tengo un lugar donde puedes quedarte por unos días», continuó. «Es pequeño, pero al menos estarás bajo un techo». Ella levantó la cabeza rápidamente. «¿Por qué harías eso?». Javier se quedó en silencio por un momento. Algo dentro de él le decía que era una mala idea, que no debía involucrarse, pero luego miró a Mateo, dormido en los brazos de su madre. ¿Cómo podía ignorarlos? «No lo sé», respondió finalmente, «pero no puedo dejarte aquí, porque creo que lo necesitas». Hubo un largo silencio. La mujer miró a su alrededor, como si esperara que alguien más interviniera. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Javier la ayudó a levantarse y, sin hacer preguntas, la guió hasta su departamento. Cuando entraron, Valeria se quedó inmóvil en la entrada observando el pequeño espacio. Javier sintió la necesidad de disculparse. Comparado con la vida que seguramente había tenido, esto debía parecerle nada. «Es lo único que tengo», dijo con una sonrisa tensa. «Pero la cama es cómoda». Ella asintió y se acercó a la cama, acomodando al bebé con cuidado. «Gracias», susurró. Javier la observó por un momento. No parecía saber quién era. Si realmente era Valeria Balmaceda, ¿por qué no recordaba nada? Esa pregunta lo perseguiría más de lo que imaginaba. El bebé se quedó dormido casi de inmediato, acurrucado contra el pecho de su madre. La mujer, Valeria, aunque ella aún no recordaba su nombre, se quedó sentada en la cama, mirando alrededor con una expresión vacía. Javier la observó desde la pequeña cocina. Preparó un café y le ofreció una taza con leche caliente. Ella la tomó con ambas manos, como si intentara absorber el calor. «¿De cuánto tiempo es tu hijo?», preguntó Javier, rompiendo el silencio. Ella miró al niño con una pequeña sonrisa, su primera sonrisa desde que él la encontró. «Mateo tiene casi un año», respondió en voz baja. Javier asintió apoyándose contra la pared. «¿Recuerdas algo más?»,
Valeria frunció el ceño y se pasó una mano por la frente. Solo imágenes sueltas, calles, estaciones de autobús. Recuerdo tener miedo, pero nada claro. Es como si mi mente hubiera bloqueado algo importante. A veces siento que si intento recordar demasiado, algo dentro de mí se rompe. Su voz tembló al final, y Javier sintió un nudo en el estómago. No solo estaba perdida, estaba aterrada. Creo que alguien me estaba buscando, susurró. Pero no sé quién. Javier la miró fijamente. Él sí sabía. Valeria Balmaceda, desaparecida hacía más de un año, hija de un magnate que estaba ofreciendo una fortuna por encontrarla. Se frotó la nuca, sin saber qué hacer. Decirle la verdad así de golpe podría asustarla más. Si alguien te está buscando, ¿tienes miedo de que te encuentren? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. No respondió de inmediato. No lo sé, admitió al fin. Algo dentro de mí dice que no quiero ser encontrada. Javier sintió un escalofrío. Eso significaba que había huido. Pero, ¿de qué? Se quedó en silencio por un momento, tratando de decidir qué hacer. Su instinto le decía que no debía involucrarse más, que era mejor dejar que las autoridades se encargaran, pero la imagen de Valeria contando monedas en la tienda, la forma en que había abrazado a Mateo, como si su vida dependiera de ello. Algo en ella le hacía imposible darle la espalda. «Puedes quedarte aquí por ahora», dijo finalmente, «pero tenemos que encontrar respuestas». Valeria lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Por qué me ayudas?» Javier se encogió de hombros. «Porque alguien tiene que hacerlo». No era la respuesta más profunda, pero era la verdad. Y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, ese simple acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. El sonido de un televisor encendido llenaba una lujosa oficina en la Ciudad de México. Las noticias repetían el mismo mensaje una y otra vez. Sebastián Balmaceda sigue en la búsqueda de su hija, Valeria, quien desapareció hace más de un año. La recompensa por información ha aumentado a 10 millones de pesos. Sebastián Balmaceda apagó la pantalla con un clic. El coraje se reflejaba en su rostro. Había buscado a su hija en cada rincón del país. Había usado sus influencias, contratado investigadores privados, presionado a la policía, pero no había rastro de ella. ¿Por qué había huido? ¿Por qué se había escondido durante tanto tiempo? Se levantó de su silla y caminó hasta la gran ventana que daba vista a la ciudad. Desde arriba, las luces de los autos parecían hormigas moviéndose sin rumbo. Quizás Valeria estaba en algún lugar de esas calles, perdida, asustada, o peor. Sebastián apretó los puños. No podía permitirlo. «Señor Balmaceda», dijo su asistente asomándose a la puerta, «nuestros contactos en la policía no tienen pistas nuevas». El empresario exhaló con impaciencia. No confiaba en la policía. Si después de un año no habían logrado encontrar a su hija, significaba que o eran inútiles o alguien la estaba protegiendo. ¿Y los detectives privados? Nada concreto, pero hay rumores de que fue vista en una colonia de clase media-baja, al oriente de la ciudad. Sebastián se giró lentamente. ¿Tienen pruebas? No, pero dicen que una mujer con un bebé fue vista pidiendo comida en tiendas pequeñas. Coincide con su perfil. Los ojos de Sebastián se entrecerraron. Había una posibilidad, y él no iba a desperdiciarla. Envía gente, revisen cada tienda, cada local, cada calle. No me importa cuánto cueste. Quiero encontrarla. La asistente asintió y salió rápidamente de la oficina. Sebastián se quedó mirando la ciudad una vez más. Si Valeria estaba viva, no descansaría hasta traerla de vuelta. Javier no tenía idea de que, en ese momento, un ejército de personas comenzaba a buscar a la mujer que dormía en su departamento. Mientras tanto, en su pequeño hogar, él seguía dudando. Había visto el rostro de Valeria en los noticieros. Sabía quién era. Y aún así no la había entregado. Pero, ¿qué debía hacer ahora? Desde la pequeña cocina, observó cómo Valeria le daba de comer a Mateo. Era cuidadosa, amorosa. A pesar de la incertidumbre, su instinto de madre estaba intacto. Se aclaró la garganta. «Tengo que preguntarte algo». Ella levantó la vista. «Dime». Javier se sentó frente a ella y entrelazó los dedos. «Si alguien te estuviera buscando, querrías que te encontraran». Valeria bajó la mirada como si la pregunta la pesara demasiado. «No lo sé. No lo sabes o no quieres». Ella mordió su labio. Se notaba que estaba luchando con su propia mente. Finalmente, suspiró. «Siento que si alguien me encuentra,
Mi vida se acabará. Javier sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí me dice que huí por una razón. Se quedaron en silencio. Javier quería ayudarla. Pero ¿cómo se ayuda a alguien que ni siquiera sabe de qué está huyendo? Lo único que sabía era que su tiempo se estaba acabando. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo las calles en un aire denso y silencioso. Javier apenas había probado bocado en todo el día. Su mente no paraba de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Qué hacer con Valeria? Desde la cocina la observaba mientras intentaba dormir en la cama con Mateo a su lado. El niño ya estaba profundamente dormido, pero ella no. Se notaba en la rigidez de su cuerpo, en la forma en que su respiración temblaba ligeramente. Él también tenía miedo de que alguien más la encontrara antes de que ella misma recordara quién era. Javier suspiró apoyando los codos sobre la mesa. Sabía lo que tenía que hacer. Javier sacó su celular y buscó el número de la familia Balmaceda. Su pulgar tembló sobre la pantalla. No era un hombre que tomara decisiones apresuradas, pero esta vez no tenía opción. Dio un último vistazo a Valeria y Mateo. No tenía derecho a decidir por ella, pero tampoco podía seguir ignorando la verdad. Pero su dedo se quedó inmóvil sobre la pantalla. Si llamaba, ¿qué pasaría con Valeria? No sabía por qué había huido, ni de qué estaba escapando, pero algo en su mirada le decía que tenía miedo de volver. Respiró hondo y dejó el teléfono sobre la mesa. Primero tenía que hablar con ella. No pasaron ni 2 horas antes de que el sonido de motores se escuchara en la calle. Javier se levantó de la mesa y miró por la ventana. Una caravana de autos negros se había detenido justo afuera de su edificio. Su estómago se encogió. Sebastián Balmaceda no había enviado a la policía. Había enviado a sus propios hombres. El primer golpe a la puerta hizo eco en su pequeño departamento. Valeria se despertó de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. Javier tragó saliva. No quería asustarla. «Valeria, ellos vienen por ti». Los ojos de la mujer se abrieron como platos. Su rostro se llenó de pánico. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres de traje entraron primero, seguidos por una figura imponente. Sebastián Balmaceda. El hombre era alto, con el cabello gris bien peinado y un traje perfectamente ajustado. Pero lo más intimidante era su mirada. Javier sintió que la temperatura del cuarto bajaba varios grados. El empresario dio un paso al frente, con los ojos clavados en su hija. «Valeria». Ella no respondió. Estaba completamente inmóvil. Sebastián dio otro paso, más lento, más medido. «Hija, he estado buscándote». La voz de Valeria salió apenas en un susurro. «¿Quién eres?». El rostro de Sebastián se endureció. «Soy tu padre». El silencio en la habitación se volvió insoportable. Valeria no se movía, no parpadeaba, solo miraba fijamente a Sebastián como si intentara recordar algo. «No recuerdo nada», murmuró al fin con voz apagada. Sebastián frunció el ceño. No estaba acostumbrado a situaciones que no podía controlar. «Vendrás conmigo, vamos a casa». Valeria miró a Mateo, luego a Javier. Su cuerpo entero temblaba. «No quiero irme», susurró. Sebastián exhaló lentamente. Intentó suavizar su expresión, pero su tono seguía siendo autoritario. «Eres mi hija. Tu lugar no es aquí». Javier vio cómo Valeria apretaba los puños. Algo en ella luchaba contra lo que su mente le decía. Finalmente, miró a Javier con desesperación. «¿Qué hago?». Él sintió un nudo en la garganta. No podía decidir por ella, pero sí podía asegurarse de que estuviera a salvo. «Ve con él, Valeria», dijo con voz firme. «Recupera tu vida». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Pero…». Javier forzó una sonrisa. «Estarás bien». No quería perderla, pero tampoco quería retenerla. Finalmente, Sebastián hizo un leve movimiento con la cabeza y 2 de sus hombres se acercaron a Valeria. La ayudaron a ponerse de pie, aunque ella parecía hecha de plomo. Tomó a Mateo en brazos con extrema delicadeza. Antes de salir, se giró hacia Javier una última vez. «Gracias». Javier solo asintió. No podía decir nada más. La vio salir por la puerta, y solo cuando los autos se alejaron se dio cuenta de lo vacío que estaba su departamento sin ella. Pero algo dentro de él le decía que Sun no era el final de la historia. El sonido de los tacones de Valeria resonaba en los pasillos de la mansión Balmaceda. Todo se sentía inmenso, frío, como si las paredes estuvieran hechas para recordarle que Fonos ese lugar nunca había sido suyo.
Habían pasado días desde que su padre la había llevado de regreso. Desde entonces su vida había estado envuelta en médicos, pruebas y preguntas que no sabía responder. Tuviste un fuerte trauma, hija, pero con el tiempo recordarás todo. Sebastián le decía esas palabras casi a diario, como si la memoria fuera un simple interruptor que alguien podía encender. Pero por más que lo intentara, por más que le mostraran fotos, nombres y lugares, ella no sentía nada. La gran casa estaba llena de lujos, pero se sentía como una jaula. El personal de servicio la trataba con respeto, pero con una distancia calculada, como si ella fuera un fantasma del pasado. Y lo peor de todo era que cada vez que cerraba los ojos, no veía su antigua vida. Veía a Javier, su pequeño departamento, el olor a café en la cocina, la forma en que la había mirado cuando le pidió ayuda. Ahí, en ese espacio diminuto, en un lugar donde no había más que paredes viejas y muebles usados, se había sentido más viva que en esta casa de mármol y cristal. Se detuvo frente a un enorme espejo en uno de los pasillos. La mujer que la miraba de vuelta no le era familiar. Llevaba un vestido elegante que no recordaba haber elegido. Su cabello estaba peinado, su rostro sin rastros de la mujer que había sido en la calle. Pero el vacío seguía ahí. Una puerta se abrió detrás de ella, y Sebastián apareció en el reflejo. «Hoy tenemos una cena con algunos empresarios», dijo con calma, cruzando los brazos. «Quiero que vengas». Valeria giró lentamente, sintiendo una punzada de incomodidad. «No quiero». Sebastián frunció el ceño. «Es importante que la gente vea que estás bien, que la familia Balmaceda sigue unida». Valeria sintió un escalofrío. No le estaba pidiendo su opinión. Era la misma sensación que la había hecho huir antes. «No soy una imagen que puedas usar para quedar bien», dijo con firmeza. Su padre exhaló impaciente. «Eres mi hija, y perteneces aquí». Valeria sintió su pecho apretarse. No, no pertenecía. Por primera vez desde que había regresado, estaba completamente segura de algo. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta principal. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Sebastián, con una calma peligrosa. Valeria se detuvo, pero no se giró. «A buscar a alguien que sí me vea como persona». Sebastián se interpuso en su camino antes de que pudiera llegar a la puerta. «No puedes irte», dijo con voz firme. «Aquí es donde perteneces». Valeria levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. «No soy tu prisionera, papá». Sebastián frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, pero cuando Valeria dio un paso al frente, con determinación en los ojos, supo que no podía detenerla. «Si cruzas esa puerta no hay vuelta atrás», advirtió. Valeria sonrió con tristeza. «Esa puerta ya la crucé hace mucho tiempo, y con cada paso que daba, con cada calle que dejaba atrás, sabía exactamente a dónde quería llegar». Valeria caminó sin mirar atrás. Cada paso que daba la alejaba de la mansión Balmaceda y la acercaba a lo único que se sentía real en su vida. El auto que la esperaba en la entrada no la siguió, lo que significaba que su padre aún no había decidido si iba a detenerla. Tal vez pensaba que regresaría por voluntad propia. No iba a hacerlo. No esta vez. Tomó un taxi y le dio la dirección del barrio donde había estado con Javier. Era la única referencia que tenía, pero bastaba. Ese pequeño departamento había sido su refugio y él había sido su única certeza. Cuando llegó, subió las escaleras con el corazón acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida. Se detuvo frente a la puerta de Javier y respiró hondo antes de golpear. Nada. Golpeó de nuevo. Esta vez, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Javier Ortega. Su expresión pasó de sorpresa a incredulidad en cuestión de segundos. «Valeria». Ella asintió, y por un momento ninguno de los dos habló. «Tenía que encontrarte», dijo finalmente. Javier parpadeó, todavía en shock. Nunca había esperado verla de nuevo. «Pensé que…», se interrumpió y negó con la cabeza. «¿Por qué estás aquí?». Valeria sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicarlo. «Porque no pertenezco allá». Javier la miró con cautela. Había algo diferente en ella. La seguridad en su voz, la decisión en su postura. Ya no era la mujer perdida que había encontrado en la calle. «¿Y qué quieres hacer?». Valeria sonrió, con los ojos brillando de determinación. «Quiero elegir mi propia vida».
Javier sintió que algo dentro de él se agitaba. Tal vez, después de todo, ella también lo había elegido a él. Javier se quedó en silencio. Aún le costaba creer que Valeria estuviera ahí, de pie en la puerta de su departamento después de todo. Cuando la vio irse aquella noche con su padre, pensó que nunca la volvería a ver, que su mundo y el de ella eran demasiado distintos, que no había espacio para un hombre como él en la vida de alguien como Valeria Balmaceda. Y sin embargo, ahí estaba. «Pasa», murmuró finalmente, dando un paso atrás. Valeria entró y miró alrededor con una sonrisa suave. El lugar seguía igual, pequeño, humilde, pero mucho más cálido que cualquier rincón de la mansión Balmaceda. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Javier cerrando la puerta detrás de ella. «Nunca olvidé este lugar», respondió sin apartar la vista de él. «Y nunca te olvidé a ti». Javier sintió que el aire se volvía más pesado. Lo que había entre ellos no era solo gratitud. «Tu padre debe estar buscándote», dijo cruzándose de brazos. Valeria asintió. «Lo estará, pero ya no me importa». Javier se pasó una mano por la nuca. «Valeria, esto no es tan simple». Ella dio un paso adelante, acercándose a él. «Lo sé, otro paso. Pero no quiero una vida en la que todo esté decidido por otros. No quiero lujos que se sientan como cadenas». Su mirada era intensa, sincera. «Quiero una vida que sea mía». Javier sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y qué significa eso?». Valeria tomó su mano con suavidad. «Significa que quiero estar contigo». El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de respuestas, de entendimiento. Javier exhaló con una leve sonrisa. «¿Y qué haremos ahora?». Valeria entrelazó sus dedos con los de él. «Lo que queramos». Javier la miró por un largo momento. Y por primera vez, en mucho tiempo, supo que todo iba a estar bien. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios cuando Javier y Valeria salieron del pequeño departamento. El aire de la mañana era fresco, con ese aroma característico del asfalto mojado y el pan recién horneado de la panadería de la esquina. Caminaban en silencio, de la mano, como si todo lo que había pasado en el último año los hubiera llevado exactamente a ese momento. «¿Estás segura de esto?», preguntó Javier, mirándola con cautela. Valeria apretó su mano con más fuerza, más que nunca. Desde que había vuelto con su padre, Valeria había sentido que algo dentro de ella no encajaba. La opulencia, la vida perfecta, la imagen de hija ejemplar que le querían imponer, todo era un disfraz. Pero aquí, Filadelfia, con Javier en este barrio sencillo, con el sol tibio de la mañana iluminándolos, sentía que finalmente estaba en el lugar correcto. «¿Qué pasará cuando tu padre intente traerte de vuelta?», insistió Javier. Valeria suspiró. «Sé que no se rendirá fácilmente, pero esta vez no voy a huir». Javier arqueó una ceja. «¿Y qué vas a hacer?». «Construir una vida en la que nadie más decida por mí», dijo con determinación. «Y si vuelve, esta vez yo tendré el control». Javier soltó una carcajada breve. «No creo que sea un hombre que acepte fácilmente el rechazo». «Pues va a tener que hacerlo», dijo ella con determinación. «No me fui por capricho. Me fui porque no quería ser una pieza en su juego». Javier la miró de reojo. Había cambiado. No era la mujer vulnerable y perdida que había encontrado en la calle aquella noche. Era fuerte, segura y completamente dueña de sí misma. Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño café donde solía ir Javier cuando quería despejarse. Se sentaron en una mesa al aire libre, disfrutando del sonido de la ciudad despertando. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Javier, cruzando los brazos. Valeria se encogió de hombros, pero su sonrisa delataba que ya tenía una respuesta. «Voy a buscar trabajo». Javier arqueó una ceja. «¿Trabajo? ¿La hija de Sebastián Balmaceda buscando trabajo?». «Exactamente», dijo ella con firmeza. «Quiero ganar mi propio dinero, tomar mis propias decisiones». «¿Y qué sabes hacer?», preguntó él divertido. Valeria apoyó el codo en la mesa y fingió pensarlo. «Sé hablar 3 idiomas. Sé organizar eventos, manejar presupuestos. Muy útil para trabajar en una tienda de conveniencia», se burló Javier. Ella le dio un leve golpe en el brazo. «No me importa empezar desde abajo. Quiero hacer algo real». Javier la miró con admiración. «¿Y Mateo?». «Va a crecer sabiendo que su madre luchó por su libertad», respondió sin dudar. El mesero llegó con 2 cafés y un par de panes dulces. Javier agradeció y tomó un sorbo de su taza, dejando que el aroma lo despertara completamente. «¿Sabes qué es lo más extraño?»,
dijo de repente. ¿Qué? Javier apoyó la taza sobre la mesa y la miró a los ojos. Nunca imaginé que pagar unas compras en una tienda cambiaría mi vida. Valeria sonrió con ternura. Nunca imaginé que contar mis últimas monedas me llevaría a ti. Javier sintió una calidez en el pecho. Todo había comenzado con un pequeño acto de bondad, pero había terminado siendo mucho más. No un cuento de hadas, no una historia de rescate ni de salvadores. Solo dos personas eligiéndose el uno al otro, y eso era suficiente. Vamos, dijo Valeria levantándose. Tenemos una vida por construir. Javier sonrió, tomando su mano. Juntos. Y así, con pasos firmes y sin mirar atrás, dejaron atrás el pasado para caminar hacia el futuro. La vida está llena de giros inesperados, y a veces un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. ¿Te imaginas ayudar a alguien sin saber que su historia es mucho más grande de lo que parece? Si esta historia te conmovió, dale like y compártela con quienes crees que también deberían escucharla. Cada acción cuenta y quién sabe, quizás inspires a alguien a hacer la diferencia en la vida de otra persona. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal Sala para no perderte ninguna. Queremos conocer más sobre ti, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video? Te leemos.